Sesión número 8. Listo. Bueno, retomando un poquito lo que veníamos conversando sobre los niveles de lectura, estábamos haciendo el ejercicio práctico, ¿no? Entonces, identificamos los elementos literales de la pieza publicitaria, del texto audiovisual que estábamos viendo. Personas felices en familia de diferentes culturas, desayunando, almorzando, comiendo, alrededor de, bueno, desayunando, no, almorzando y comiendo tal vez, alrededor de una bebida que es la Coca-Cola en un entorno de, de familiar. Se ven todos en apartamentos y casas. Eso vimos. Calles vacías y pues una representación de un poco de felicidad alrededor del ritual de la comida. Eso en términos literales. Y vamos haciendo el ejercicio del nivel inferencial, hallando esos elementos implícitos y explícitos. Entonces, rememoramos y recordamos un poco el evento descrito ahí, que fue el confinamiento por la epidemia, la pandemia del coronavirus en el mundo, ¿cierto? Entonces estábamos haciendo un poco de memoria, que es un poco difícil hacer memoria de ese tiempo histórico, que no fue hace mucho, pero que nos cuesta a todas un poco hacer un poco de memoria frente a lo que ocurrió en ese momento, porque el video nos muestra familias alrededor de la comida, pero todos en sus casas, no en lugares públicos, ni en la calle, ni en la playa, ni en el parque, sino alrededor de espacios encerrados y muy familiares. Listo. Entonces estamos hallando esas causas implícitas y explícitas. Y el elemento o el producto publicitario que es la Coca-Cola como un producto alimenticio que, que satisface y sacia, tal vez, eh, y completa esos platos especiales. Bueno, hasta ahí vamos todas. ¿Listo? ¿Sí vamos ahí? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El nivel de lectura intertextual. ¿Qué se necesita para ese nivel de lectura intertextual, Emilce? Emilce, ¿qué se necesita para ese nivel de lectura intertextual? O cualquier compañera de las que esté aquí. Karen, Marley, María Pilar, cualquiera. Sería combinar distintos textos o diferentes Di- autores. Listo. Entonces, hacer una búsqueda de otros textos que me permitan comprender este texto y hacerlo más valioso en mi proceso de aprendizaje. Entonces, mientras estaban en el receso, yo preparé otros textos que nos van a permitir también ver del confinamiento. ¿Listo? Ay, perdón un segundito porque se me enredé acá. A mí me toca abrir esto por otro lado porque me enredo. ¿Ya se está viendo el texto? Sí, Sí. señora. Listo. Está en buen tamaño. Vamos a ver si lo ampliamos un poquito. Ya se amplía acá. Listo. ¿Quién me ayuda con esa lectura? ¿Quieres yo ¿Quién la me leo? ayuda? Dale. Mira la fuente, mira la fecha para poder tener un contexto. Ok. Es de... Ay, espérame. Es de Wikipedia.
de Wikipedia. La fecha no la veo. El texto es de Infobae. Espérame, Es de pongo las. Infobae. Ok, ¿Ves la fecha? no. ¿Alguna ve la fecha? Sí, 25 de marzo. ¿Dónde ves esa fecha? Abajo, donde Acá, dice histórico. Ah, ya. 27 de diciembre del 2024. Un texto de Infobae. Listo. ¿Cuál es el título? Confinamiento por la pandemia de COVID-19 Sí. en Colombia. Bueno, inicia la lectura, por favor. Este artículo trata sobre una medida tomada por un país debido a la pandemia por COVID-19. Para una visión general sobre la pandemia en Colombia, véanse pandemia de COVID-19 en Colombia y pandemia de COVID-19. El aislamiento preventivo obligatorio en Colombia o confinamiento de Colombia del 2020 fue un periodo de distanciamiento físico y social durante la pandemia del COVID-19 que incluyó un conjunto de medidas sanitarias y cambios de rutina diaria a nivel económico, social y político con el fin de controlar la crisis por COVID-19. Fue decretado por el gobierno de Colombia en cabeza del presidente Iván Duque y comenzó a regir el 20 de marzo del 2020. Inicialmente se había decretado por 19 días, sin embargo se extendió progresivamente por fases, indicando cada vez nuevas excepciones. El 17 No, de abril, paremos ahí la lectura. Yo creo que compartí el que no era. Pero bueno, ese está interesante que nos está dando un contexto desde Wikipedia. Ya entiendo por qué decías Wikipedia. Yo no estaba compartiendo uno que no era. Termina hasta donde lleguemos. Ahí. Sigue. Qué pena. Sigue. sí, yo estaba diciendo, pero info, bueno, la referencia que dijiste, ¿de dónde es? Hay alguien que tiene duplicado el ingreso. Ujú. Bueno, ¿quién estaba leyendo, porfa, para que termine? Yo. Bueno, me quedé. El 17 de abril se dio a conocer el decálogo de lo que sería el aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e inteligente en una nueva etapa de la cuarentena. El gobierno de Colombia, desde el 4 de mayo del 2020, comenzó el plan de apertura para algunos sectores de la industria, como la manufactura y la construcción, con el fin de reducir la crisis económica transcurrida durante la pandemia. También anunció al día siguiente la extensión de la cuarentena por 2 semanas más, abriendo más sectores de la industria y levantando ciertas restricciones. El 28 de mayo del 2020 se extiende el aislamiento hasta el 1 de julio del 2020. El 23 de junio del 2020, el gobierno extiende el aislamiento hasta el 15 de julio del 2020, agregando más excepciones para la apertura de nuevos sectores económicos. El 28 de julio, el presidente Iván Duque indicó que el aislamiento preventivo se extienda hasta el 31 de agosto, levantando las restricciones de movilidad impuestas para los adultos mayores de 30 años. Y ya, ahí se corta. Listo. Vamos a cambiar de texto. Ese no es un texto histórico si alguien quisiera hacer una referencia de lo que ocurrió. Ahora vámonos con el artículo de prensa que les que pensé que estaba compartiendo. Ahora sí, ahí dice Infobae. ¿Lo ven? Laura, tú estabas leyendo, ¿cierto? Sí, señora. Listo, Ese sí dice entonces Infobae la fuente es Infobae, la fecha 27 de diciembre del 2024. 24. El título, porfa. La OMC difundió los datos del COVID a 5 años del primer caso. La infección causó 7 millones de muertes. La Agencia Sanitaria Internacional publicó un informe con las cifras actualizadas de la pandemia que provocó más de 776 millones de casos en el mundo. Advierten que es necesario mantener la vacunación anual.
Listo, nos muestran una foto todos con mascarilla. Dale. ¿Leo el pie de la imagen o Sí, el está bien, texto? sí. Siempre hay que leer, sí. La OMC destacó que la baja en la gravedad y letalidad del COVID-19 fue Mm. posible gracias a los avances en la vacunación y medidas de prevención. 5 años después de los primeros reportes del COVID-19 en el mercado de Wuhan, en China, Sí. la Organización Mundial Vale. de Salud, la Organización Nacional de Salud OMC publicó un análisis exhaustivo sobre el impacto global de la pandemia. Según el informe, Según el informe, hasta el 10 de noviembre del 2024 se confirmaron más de 776 millones de casos en 234 países, junto con un saldo de más de 7 millones de muertes. Estas cifras, que reflejan el alcance histórico de la crisis sanitaria, muestran la magnitud del desafío que enfrentó el mundo. La la enfermedad enfermedad, con... perdón. sí, dale, dale. La enfermedad conocida como COVID-19 es provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Ujú. La OMC fue informada por primera vez sobre la aparición de este virus el 31 de diciembre del 2019, tras reportarse un grupo de casos de neumonía viral en la localidad de China de Wuhan. O Wuhan. Wuhan. Ujú. Ujú, ok. ¿Cuáles fueron los años más críticos de la pandemia? El análisis resalta que el 2020, 2021 y 2022 fueron los años con mayor número de fallecimientos relacionados con el COVID-19. Este periodo coincide con los primeros momentos de la pandemia, cuando la inmunidad colectiva era baja y las vacunas aún no estaban disponibles de forma masiva. Este señor lo veíamos a cada rato. Ujú. Sigue, Eh, Laura. El pie de la página de la imagen dice, el aumento en la inmunidad colectiva ha reducido muertes y casos graves, aunque las disparidades en países de ingresos bajos siguen siendo preocupantes, señaló la OMC. La OMC atribuye la posterior disminución de muerte al incremento de la inmunidad global, tanto por la vacunación como por las infecciones previas. Esto permitió que los sistemas sanitarios redujeran la letalidad y respondieran con mayor eficacia a los casos graves. En el periodo más reciente, analizado en el 14 de octubre y el 10 de noviembre del 2024, se registraron 200.000 200. 200.000 nuevos casos y 27 muertes a nivel mundial. Estas cifras reflejan una caída del 39% en los contagios y del 36% en las muertes en comparación con los 28 días previos. Sin embargo, la OMC advierte que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que muchos países han reducido significativamente las pruebas y la notificación de casos. Pese a esta limitación, el organismo señala que el descenso general es un reflejo del impacto positivo de las estrategias de prevención. Ujú. Cobertura desigual de vacunación del COVID-19 Ay, contra el perdón, COVID-19. perdón. Ya, ahora sí. La vacunación. La vacunación contra el COVID-19 fue el pilar clave para controlar la pandemia. Según la OMC, hasta finales del 2023, el OMS. 67%. OMS. Sí, sí, perdón. OMS, hasta finales del 2023, el 67% de la población mundial completó la serie primaria de vacunación, mientras que un 32% recibió al menos una dosis de refuerzo. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo evidente sobre el 5% de los habitantes en países de ingresos bajos. Su ac- Ay, perdón. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo evidente. Solo el Ajá. 5% de los habitantes en países de ingresos bajos tuvo acceso a dosis de refuerzo. Para el 2024, la organización adoptó un enfoque diferente al evaluar la vacunación, enfocándose en la cobertura anual de las vacunas. El desafío del COVID.
prolongado, el desafío del COVID prolongado. El 29% de los pacientes hospitalizados desarrolló neumonía, mientras que la letalidad general se situó en el 8,2%. Aunque las admisiones en UCI han disminuido desde su pico en 2021, las cifras revelan la necesidad de estrategias de atención a largo plazo. Además, Además, la afección conocida como COVID persistente o prolongado continúa siendo un desafío importante y afecta al 6% de los infectados sintomáticos. Según la OMS, la mayoría de los casos se producen tras infecciones leves, lo que refleja el volumen masivo de contagios. La vacunación parece reducir significativamente el riesgo de desarrollar esta condición. Con esta información, la OMS no solo busca reflejar la evolución de la pandemia, sino también subrayar la importancia de mantener una vigilancia activa y fortalecer los sistemas sanitarios frente a futuros desafíos. ¿Qué pasa hoy al tener COVID-19? La imagencita dice, las personas de 60 años o más y las personas no vacunadas corren mayor riesgo de sufrir enfermedades graves por COVID-19. A medida que disminuyen las tasas de pruebas, resulta cada vez más complejo determinar cuántas personas contraen COVID-19 y no buscan tratamiento, señala la OMS. En los primeros meses de la pandemia, se estimaba que el 15% de los infectados desarrollaban cuadros graves que se requerían hospitalización y oxígeno. Actualmente, las proyecciones indican que solo el 3% de los casos necesita atención hospitalaria. Este cambio responde a varios factores. La inmunización masiva, las mutaciones del virus, particularmente las variantes Omicron, y la mayor disponibilidad de tratamientos específicos. la mayoría, La mayoría de las personas se recuperan sin requerir hospitalización, pero quienes enfrentan un alto riesgo de enfermedad grave deben recibir atención médica inmediata. La OMS ha desarrollado recomendaciones sobre tratamientos farmacológicos eficaces para mejorar los resultados y reducir las hospitalizaciones. Es crucial identificar a tiempo a los pacientes que desarrollan cuadros severos para evitar complicaciones como insuficiencia respiratoria, síndrome séptico, trombosis e insuficiencia multiorgánica, las cuales pueden incluir lesiones en órganos vitales como el corazón, hígado y riñones. En casos raros, los niños pueden presentar un síndrome inflamatorio grave semanas después de la infección, lo que exige vigilancia constante y protocolos específicos de atención. listo. Ahí termina este informe, esta noticia, que recoge un poco los elementos que hasta el 2024, esa fecha de la noticia, nos hablaban del COVID. Entonces, no fue una situación creada, como se dice, ni una intención, o bueno, hasta ya no lo sabemos. Digamos que fue un hecho real. El hecho real es que sí hubo una pandemia, sí hubo una cantidad de muertos eh, notable. ¿Hablamos de cuántos? ¿Recuerdan cuál era la cifra? De mil. ¿De mil? 7.075 7 millones. millones, 7 millones Perdón. 7 alrededor del millones mundo. alrededor. 776 de casos. 775 millones alrededor del mundo. 7 millones de muertos. Dice 776 millones de casos en 234 países y un saldo de 7 millones de muertes. No sé si alguno de ustedes eh, tuvo algún muerto cercano por COVID, si les dio COVID, ¿no? Eh, pero todos tenemos la experiencia de haber vivido esa situación. Entonces, acá hay
un texto que nos va ambientando un poco alrededor del hecho histórico que fue la pandemia. Voy a dejar de compartir y compartir este, muy interesante, sobre eh, la pieza publicitaria de lo que estamos hablando. ¿Lo ven? No. ¿Lo ven? No, aún no. Aún no. Sí, ya. Ahí ya. Listo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Congestionada. Es de una página que se llama informador.mx. Importante siempre ver de dónde estamos leyendo. Y la fecha, el 8 de julio del 2024. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Buenos días. Buenos días. Fan de la Coca-Cola, enfermedades que puede desatar consumirla. El elevado consumo de Coca-Cola entre los mexicanos es uno de los más elevados en el mundo, pero las consecuencias para su salud son muy graves. Y muestran la Coca-Cola. Sí. Descubrir los efectos del consumo de Coca-Cola es adentrarse en un mundo de contradicciones, desde la satisfacción hemífera del primer sorbo hasta las consecuencias a largo plazo que pueden acechar la salud de las personas, gracias, ya que cada burbujeante trago cuenta una historia compleja. Esta icónica bebida, símbolo de modernidad y placer instantáneo, es también objeto de creciente preocupación por sus impactos en el organismo. De acuerdo en el sitio El Poder del Consumidor, el alto consumo de Coca-Cola entre los mexicanos es uno de los más elevados globalmente, con consecuencias severas para la salud pública en general, agravándose especialmente en los sectores más vulnerables. Los productos de Coca-Cola dominan más del 70% del mercado nacional de bebidas azucaradas embotelladas. Ujú. Enfermedades que puede traer el consumo de la Coca-Cola. De acuerdo con la misma fuente, un estudio publicado en 2019 en la revista internacional Journal of Vice, como se llame, reveló que el consumo de bebidas azucaradas contribuye a la muerte de aproximadamente 40,000 personas anualmente en México. De las 40,000, 842 muertos atribuidos al consumo de esta bebida, 23,433, 50% están relacionados con la diabetes, representando el 35,6% de todas las muertes por esta enfermedad en el país. Además, 13,517, 33% se deben a enfermedades cardiovasculares, SB, lo que equivale al 12,7% de todas las muertes por estas causas. Y 144 y 1% fueron ocasionadas por diversos tipos de cáncer vinculados a la obesidad. ¿Te puede interesar cómo bajar el colesterol en dieta? Por su parte, Por su parte, Laura Moreno Altamirano, investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha destacado que el consumo habitual de refrescos está vinculado a una serie de enfermedades que van desde el sobrepeso y la obesidad hasta problemas más graves como la anemia, la depresión e incluso el Alzheimer. Según investigaciones de la UNAM, los refrescos contienen una combinación de ingredientes que anteriormente incluían 7 sustancias conocidas como 7X, donde el caramelo natural fue sustituido por agentes químicos debido a su menor costo, aunque con consecuencias potencialmente más peligrosas para la salud.
El contenido de azúcar en los refrescos representa aproximadamente la mitad de su composición, una cantidad en que en condiciones normales sería inaceptable para el consumo humano. Por esta razón se añade ácido fosfórico para neutralizar el exceso de dulzura, facilitando su ingesta, pero desencadenando problemas como la desmineralización ósea al inferir con la absorción adecuada de calcio en el organismo, al interferir con la absorción adecuada de calcio en el organismo. Además, la combinación del ácido fosfórico con el alto contenido de azúcar dificulta la absorción de hierro, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar anemia y hace que el cuerpo sea más susceptible a las infecciones. Bueno, ¿sabían todo esto de la Coca-Cola? Ay, no, mi gordo le encanta tomar Coca-Cola, Dios mío. Y yo le pregunto a quién no le No, gusta la Coca-Cola y la Coca-Cola de verdad que es adictiva, ¿sí? Terrible. ¿De alguna a, quién me puede decir que no le gusta la Coca-Cola? a No, a mí mí no, casi a no mí me no, gusta. A mí no, no me gusta. a mí A no mí me gusta. tampoco. Las felicito. Para mí es muy difícil. No, yo que la compre no, pero si me ofrecen una Coca-Cola en algún lugar, uy, no soy capaz de decir que no, pero no la compro. No la compro porque digamos que ya comprarla soy una consumidora social de Coca-Cola. Pero miren todos los elementos que hay alrededor. Hemos logrado hasta aquí un acercamiento intertextual, ¿cierto? Del primer video que vimos hasta acá hemos logrado unos conocimientos más amplios, ¿cierto? Por ejemplo, Yolanis me puede decir em, qué has construido hasta acá desde lo literal, lo inferencial y lo intertextual. Hasta aquí. Bueno, en la mañana que hablaban del tema, cuando tú preguntabas que qué era lo primero que uno, pues cuando se levanta a mirar cuando se despierta. O sea, yo Ujú. precisamente hoy me levanté y vi la oscuridad de mi cuarto porque pues me gusta dormir muy oscuro, pero empecé a tirar las manos, a mirar dónde estaba el teléfono y como que a calcular y decir, Dios mío, ¿qué día es hoy? Se me quedó el niño de la ruta, se me pasó el tiempo y Sí. como que a rebobinar que estaba en día sábado y que no estaba el niño y que debía seguir durmiendo un poquito más. Y ahora con todo esto de la lectura, de que hay que asociar tanto el sentido, la vista, muchas cosas para poder tener ¿qué entiendo yo? Que para poder tener una super conexión de la lectura y conectar, también cuando hablaban del tema del hábito de leer, que tú preguntabas cuál era el último libro o cuál era la lectura que usted se obligaba a leer. Yo decía entre mí, la lectura, muy sinceramente, coger el teléfono y mirar y leer cosas en el internet que no lo llenan a uno. Entonces, Ujú. ¿cuál es el hábito que estamos teniendo muchas personas, me incluyo primeramente, de leer? Tengo muchos libros, me encanta leer, pero no la leo. No leo el libro. Yo, Ujú. Dios mío, la clase de hoy era para mí. Entonces, como eso, como auto reflexionar en mí, en mirar qué estoy haciendo. Compro los libros y los tengo ahí. Pero entonces, si le dedicamos tiempo a mirar el teléfono, a pasar mucho tiempo con el teléfono y saber que en pequeñas cosas de conectar una cosa con la otra se logra una buena lectura y comprensión. Es como eso, profe. Mira, Yolani, es que el uso del teléfono no es otra cosa, sino el placer inmediato, que me produce placer, que me da risa, que me da una información instantánea, sí, pero sobre todo que me va de la realidad. El ejercicio de una lectura más compleja implica disciplina, implica mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces a eso le sacamos el cuerpo ahora. Buscamos es el placer inmediato. Pero bueno, hasta ahí vamos muy bien. Les voy a compartir la última pieza que nos va a permitir comprender cómo la publicidad es engañosa, es engañosa. Y con un producto tan ya de tantos años y que representa la modernidad. Mire como decía en el texto de Infobae,
presenta la modernidad de un lugar tomar Coca-Cola. Bueno, me avisan si se ve y si se escucha. Y ya terminamos nuestro ejercicio alrededor de este. Terminamos de ver todos los documentos. Ahora viene el ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Se ve? Ya se ve. Sí, Esta señora. se celebró ¿Se escucha? Sí, señora. Listo, entonces vamos a ver la pieza. Esta semana se celebró una audiencia pública en La Calera en la que una manifestación de empleados de Coca-Cola presionó por la renovación de su licencia. Una organización de científicos analizó la presentación del técnico de la captadora y vendedora de agua para la audiencia de Noticias 1. En la audiencia pública para renovar la concesión de agua de Coca-Cola, los argumentos se centraron en demostrar si la explotación de la multinacional afecta a la quebrada San Lorenzo, que surte de agua a La Calera. Coca-Cola contrató un estudio de la consultora Hydrogeocol para demostrar que no impacta la quebrada. Quindega no capta agua subterránea de la quebrada San Lorenzo. En segundo lugar, que el caudal de la quebrada San Lorenzo se alimenta de varias corrientes hídricas y, por lo anterior, pues no tenemos una afectación del suministro del acueducto de La Calera. La Corporación Geoambiental Terrae participó en la audiencia, analizó el estudio presentado por la empresa y afirmó que carece de datos para sus conclusiones. Hay falta de monitoreo en la zona, no se cuenta con información de caudales, de niveles freáticos que permitan llegar a conclusiones verídicas sobre los modelos que ellos presentan. Lorena Barreto asegura que no se puede afirmar que la explotación de los 7 manantiales de Coca-Cola no reduce el caudal de la quebrada. Que los manantiales están en el nacimiento de la quebrada San Lorenzo. Los 7 manantiales se ubican dentro de la cuenca de la quebrada San Lorenzo. Los técnicos de Hydrogeocol aseguraron que la explotación de los manantiales tampoco afecta al sistema hídrico de Chingaza, contiguo a La Calera, pero según Terrae sí afecta a su páramo. Los manantiales se encuentran dentro de la delimitación actual de páramos, la delimitación de la CAR. La consultora también dijo que los manantiales se mantienen estables y no sufren cambios por fenómenos climáticos. Terrae lo niega con base en informes de la CAR. Que hay meses como entre enero y marzo donde la presión, digamos, sobre el uso del agua en esta quebrada es tan alta que no hay caudal suficiente ni siquiera para garantizar el caudal ecológico de la misma. Lorena Barreto considera que la CAR debería reducir el caudal que tiene la empresa a 2 litros por segundo, como lo han planteado anteriormente recomendaciones técnicas de la misma entidad. Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caña. Bueno, ahí queda el informe un poco a medias, pero ustedes tienen más información sobre el agua de manantial por parte de Coca-Cola. ¿Qué han escuchado más sobre eso? ¿Han escuchado ese problema que hay alrededor del uso del agua? Aquí estamos hablando de La Calera, pero esto es alrededor del mundo. Coca-Cola no tiene una planta en un lugar específico. La marca es norteamericana, pero no tiene una planta ya, sino que hace plantas de producción en los países donde la distribuye y utiliza el agua de esos países donde se consume y donde se distribuye. Aquí hubo todo un proceso legal para demostrar que Coca-Cola estaba utilizando del agua de manantial, lo que reducía la posibilidad del agua por parte de la población de La Calera, que le generaba escasez, pero además de eso la contaminación que generaba y como la licencia de la CAR había sido una licencia por un tiempo determinado y luego de ello se extendió y pagaban una cifra irrisoria frente a las ganancias obtenidas por la multinacional. Emilce o Marcela, ¿cuál de las dos? Sí. Marcela. Sí, no iba a decir eso, o sea, que yo lo que he visto es como que, por un lado, el tema del costo, o sea, que están pagando nada por realmente el recurso hídrico que están sacando, y otra de las cosas que yo veía dentro de como ese debate que hay, es que a ellos o sea, ellos tienen como una cantidad permitida que pueden sacar, y creo que estaban sacando muchísimo más de lo que se les había permitido. Entonces, pues esa era otra problemática o sea, como que son aguas subterráneas hasta cierto nivel y que ellos estaban yendo como niveles más profundos, algo así, porque tampoco lo tengo tan claro. Sí.
¿Está bien? ¿Quién más? Emilce, ¿te ibas a decir algo? Sí. Pues digamos que había escuchado la noticia y la había leído también, bueno, como que cifras puntuales, ¿no? Pero, pues digamos, repitiendo un poco lo que dice Marcela, que sí hay una sobreexplotación del recurso hídrico. Y ahorita estaba buscando y hay un estudio también de la Universidad de Externado, pues que ahí hay cifras y, bueno, hay una denuncia, hay también sobre derechos humanos, digamos que han Sí, intervenido varias instituciones en guerras. este caso. Ajá. Sí, o Hay sea, algo qué pena, dale, pero Marcela. Dale, que dale. también otra cosa que se me olvidó que cuando vi la noticia se me hizo como muy indignante, o sea, que fue de las cosas que me dio como, sí, me dio indignación, es que pues que hubo el tema de racionamiento allá en La Calera, en Bogotá, el año pasado, Ujú. y nada, y Coca-Cola seguía sacando y sacando y sacando agua como si no hubiera un mañana, mientras que toda la población estaba sin agua. Entonces que también Sí, era como que no es justo en términos colectivos. exacto. Y pues digamos que eso todo está mediado por dinero, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad de comprar y bajo qué elementos? Muchas gracias por compartir lo del externado, Emilce. Fíjense lo Ah, importante. Ah, Emilce, dale. no, era para decirlo, pero no ya. Qué pena. Miren lo importante de tener más información, de construir conocimiento con base a fuentes informadas. Entonces, sé que después de este ejercicio de hoy, nos seguiremos cuestionando sobre la existencia de ese producto, de la Coca-Cola, eh, sobre la primera pieza que vimos que es reiterado, la chispa de la vida es reiterado, el consumo de Coca-Cola como para un entorno de felicidad pleno, pero como es solo la publicidad y la promoción de un producto que además, que además de dañino, porque ya vimos los efectos en la salud, toma agua de las fuentes, le quita el agua a las poblaciones, daña al medio ambiente, participa y fomenta de manera directa su intervención en la guerra, como seguramente está en el informe que nos comparte Milce. Entonces nos da un panorama más amplio de lo que significa ese producto y de lo que significa el hecho, por ejemplo, de los boicot como una forma de resistencia. ¿Se han escuchado eso del boicot? Yo sí lo he escuchado, pero más a nivel personal, cuando nos boicoteamos a nivel personal. Mm, Bueno, Chao. el boicot es una forma de protesta pacífica, pero es efectiva. ¿Pacífica en qué medida? No es con las armas o tomando el poder a través de las armas, sino el boicot es una medida de dejar de consumir productos que sabemos que le hacen daño a otros, que se utilizan para la guerra, dejar de consumirlos, dejar de comprarlos. Entonces hay muchas marcas de multinacionales, entre esas Coca-Cola, pero también están Nestlé, están todos los productos de manipulación genética, se me olvidan en este momento los de Monsanto, todos los productos de Monsanto, marcas que nosotros habitualmente compramos, Oreo, eh, Nutella, ¿sí? Muchos productos. eh, y hay grupos que se encargan de hacer esa difusión del boicot para no comprar esos productos y así generar un bajón económico en esas empresas, que si todo el mundo fuera consciente de ello, finalmente quienes enriquecemos a las multinacionales somos los consumidores. Si los consumidores no compramos, pues simplemente ellos no tienen a quién venderle esos productos y no tendrían cómo sostenerse, ¿sí? Es una forma pacífica de resistencia. Em, si todos fuéramos conscientes de ello, a través de una formación no solo, no solo social ni política, sino una formación en términos científicos,
como el hecho de que es que la Coca-Cola me está haciendo daño, me mata de a poquitos, así sepa rico, así produzca la sensación de placer inmediata, está haciendo un daño en mi cuerpo, en mi organismo, pero además en el organismo vivo que es el medio ambiente, ¿no? No es solamente esa visión egoísta, sino esa visión colectiva. Emilce. Bueno, me parece excelente pues el tema que están tocando hoy sobre digo yo que sobre más la alimentación consciente y más allá de que sea una lectura crítica, pensaría que frente a la vida sí deberíamos tener una postura crítica con respecto a eso porque, bueno, ya sabemos que hay una crisis de salud y pensaría que en esa misma conciencia nosotros deberíamos cuestionar, así como tú nos presentaste pues varias lecturas frente a lo que más allá nos venda el sistema. Pues ahí digamos que atrevidamente en el grupo les puedo compartir un link. A mí me gusta ver mucho este señor Carlos Jaramillo, que él es médico cirujano y también ha estudiado el de las Javerianas, ¿sí? Sí, 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 no, es Sí, excelente. sí. Entonces, él realizó un documental, de hecho eso es una investigación pues de varios países con varios investigadores y creo que duraron como 5 años. Entonces, eso se llama ¿Quién mató a Sofía? Y cuando hacen referencia a Sofía es como quién mató el conocimiento, es decir, como lo crítico frente a lo que nos vende el sistema, ¿no? Entonces, digamos que para las personas que tienen hijos me parece una forma de reflexionar, tomar conciencia, porque dentro de lo que sacan ahí en el documental, pues sin agrandarlo, irme a grandes, o sea, como para no No nos adelantarme. hagas spoiler. Sí, 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 pues él sí presenta estadísticas de cómo la juventud se está enfermando por esos hábitos y pues que debemos tener una conciencia en los hábitos. Bueno, lo que ya sabemos, creo que ya todos lo sabemos, pero que desafortunadamente no lo llevamos a cabo, de comer más verdura, más fruta, evitar todos estos alimentos procesados. Entonces, se los voy a compartir ahí, pero uy, me parece excelente pues el tema que están tomando el día de hoy. Gracias. Ahí entendemos todas que la lectura es un acto vital, que fue el inicio de la clase. La lectura es un escenario vital. La lectura no está aislada. La lectura no es porque sí. La lectura hace parte de un ejercicio de vida y el texto hace parte de la realidad misma. No es otra cosa. Sí, cuando uno puede comprender eso, uno puede entender que ustedes están en este curso de lectura, de comprensión lectora, no solamente para pasar una prueba, sino para la vida misma, entonces cobra mayor sentido y tiene más razón de ser lo que hacemos nosotros como equipo, ¿sí? Las claves para acceder a la prueba, para afrontar la prueba, digamos que son parte del proceso, son parte del proceso, pero el ejercicio mismo de poder hacer una lectura de la vida misma y de los múltiples textos que tenemos alrededor es maravilloso. Hay muchas personas viviendo en pareja, eh, viviendo situaciones muy difíciles, pero con una incapacidad de leer el texto que está ocurriendo en ese momento. Y solo después, hasta 1 o 2 años o mucho tiempo, se dan cuenta de las situaciones que se vivían al interior y que volvió cotidianas y que normalizó, ¿sí? em, los niveles de violencia que tenemos en Colombia, la manera en que resolvemos nuestros conflictos en este país, la manera en que entendemos el acceso a los derechos, la manera en que entendemos la justicia social, ¿sí? Ahora que estamos en campaña y todo ese ruido de campaña y toda la suciedad de un lado para el otro y una cosa espantosa, ¿sí? Y ver cómo los de siempre digamos los de siempre, las personas más afectadas, eh, no pueden, no hacen parte de ese proceso porque están sufriendo el día a día por conseguir
satisfacer una necesidad básica como comer, ¿sí? Entonces, el día que Colombia alcance esos niveles de lectura, más allá del nivel intertextual, que logre esos niveles de lectura, llegar a una lectura argumentativa, crítica, o por lo menos llegar a un nivel intertextual de poder comparar textos, de no guiarse por lo que dice la influencer, el influencer, con respecto a la belleza, la moda, la salud, eh, lo que sea, sino ser capaz de tomar una posición informada, consciente, racional desde la ciencia, que se revalúa, se está cuestionando todo el tiempo, ahí podremos conseguir mayores cosas en la humanidad misma. Marcela. Profe, me surge una inquietud, digamos, como, ¿quién mide, digamos, esa característica que usted está diciendo de la sociedad colombiana? Eso de que vamos hasta cierto nivel, si es una medida, si es una impresión de autores o como de dónde viene Pues esa idea. digamos que se toma de la cantidad de textos que una persona lee en el año, ¿no? Entonces hay estudios que dicen qué cantidad de libros consumimos los colombianos anual. Entonces hay las cifras, digamos que no recuerdo exactamente la cifra, pero menos de un libro al año está un alto porcentaje de la población. Entre dos y tres, una parte de la población y va disminuyendo, ¿sí? No más con el acceso a un libro completo, de terminar un libro. En la producción de conocimiento y de nuevos textos, de llegar a ese nivel. Cuánta gente se está formando en las universidades, validando su saber en las universidades, cuántos se gradúan, cuántos tienen niveles de posgraduales, cuántos llegan a doctorado, ¿sí? ¿Cuál es la formación en Colombia? Está por sectores, está por sectores del país, digamos que responde a toda esa diversidad. Pero son múltiples estudios que nos dan esa información y que nos permiten hacer hacer esa afirmación, ¿no? Que la mayoría o una gran parte de la población colombiana solo alcanzamos esos tres primeros niveles de lectura. Habrán algunos que por su disciplina, por sus condiciones de vida, por sus niveles también culturales y sociales alcanzan a tener niveles de lectura más elevados. ¿Sí, Marcela? Sí, profe, gracias. Listo, vale. Bueno, ahora con el ejercicio, con este ejercicio inicial, vamos a hacer un trabajo sencillito, individual. Nos vamos a tomar 10 minuticos para que logremos identificar, hagamos un listado de lo literal, lo inferencial, lo intertextual. ¿Listo? Esos tres niveles de lectura con respecto al ejercicio de Coca-Cola. Entonces, por favor, necesito que tomen hojita y papel y lo escriban y ahorita compartimos dos o tres. Y seguimos con otro texto que es bien interesante. eh, Cambiamos de canal, pero vamos a utilizar los mismos niveles. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos, 11:22 hasta las 11:32.
Bueno, ¿cómo vamos? Queridas mujeres, ¿cómo vamos? Qué pena. ¿Me puede repetir los 5 niveles, literal, intertextual, crítico, y cuáles son los otros dos? No, es literal, inferencial, Inferencial, ¿sí? intertextual y quedamos hasta el argumentativo, crítico argumentativo, que sería el cuarto. El quinto no lo presentamos. Inferencial. Gracias, profe. Bueno, sí, señora. Profe, pero iría hasta la crítica o solamente los 3. Yo hablando. Iría hasta el intertextual. Ah, vale. Intertextual. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo nos fue con el ejercicio?
Profe, ¿nos puedes dar unos 5 minuticos más? Listo. Vale, 5 Vale, minutos. gracias.
Bueno, ¿listo? Sí que las escucho. ¿Quién quiere empezar? A ver, Emilce, dale. Bueno, yo escribí, bueno, no sé si entendió el ejercicio, pero pues yo lo escribí como en general, basándonos en lo que vimos pues, en la clase, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí voy a empezar. Bueno, con respecto al ejercicio de hoy del video publicitario del consumo de Coca-Cola frente a la pandemia, si lo observamos desde el contexto literal, Coca-Cola es una de las multinacionales que más paga en porcentaje de sus ingresos, alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, y tienen un impacto del, bueno, eso sí lo busqué, del 87.9% de los consumidores de Coca-Cola, pues que han encuestado, reconocen su gran influencia en su decisión de consumo. Por lo cual es indiscutible el gusto del consumidor por la Coca-Cola. Bueno, en el segundo párrafo le escribí, con respecto al texto de Infobae sobre el COVID y su impacto a nivel global, la infección, bueno, así textual como están, como nos lo presentaste, la infección causó 7 millones de muertes, 7 millones de muertes, en ese no lo profundicé mucho. Y en el análisis de texto sobre los efectos de la Coca-Cola en la salud, observamos que sus altos niveles de azúcares, ácido fosfórico, cafeína, generan no solo enfermedades como diabetes, hipertensión, desgaste dental, descalcificación ósea, obesidad, entre otras. Por lo anterior, me faltó la parte ambiental, pero bueno, por lo anterior podemos aludir que Coca-Cola tiene un equipo publicitario, concluir, que acá me quedó mal. Concluir que Coca-Cola tiene un equipo publicitario de alta influencia, pero que debemos desarrollar un sentido crítico frente a la salud y lo que nos vende la mercadotecnia, y adoptar cambios significativos en nuestros hábitos para conservar la salud y prevenir enfermedades. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinan las compañeras? ¿Se logró el objetivo? Sí, muy bien. Listo, Marley, levantaste la mano. Profe, yo lo hice como algo como más con palabras, no sé Sí, si dale, está lo bien. hice con enfoque en Coca-Cola. Ujú. Lectura literaria, coloqué personas de diferentes culturas, diversidad, salud, agua, naturaleza, montañas y tierra. Y de la lectura inferencial, coloqué la población, animales, desigualdad, pobreza y desarrollo. Intertextual, coloqué noticias, publicidad y texto informativo. Sí, tú dices pobreza y desigualdad, eso de de dónde haces referencia, Marley. De la crítica que se hizo en la noticia de la Ujú. Coca-Cola. Y ahí tomé como Sí, la información. sí, también de la del COVID también decían que solamente un 5% de la población más vulnerable tuvo la segunda dosis, ¿no? Ujú, sí, señora. Entonces ahí es evidente la pobreza y la desigualdad. Listo, Marley, muy bien. Bueno, ¿Quién más? Yo traté de ¿Vale? clasificar. ¿Sí me oyen? Sí, señora. Yo traté de clasificar todo lo que vimos, encajarlo en las tres clasificaciones que nos dijo de literal, interreferencial e intertextual. Y pues en cuanto a lo literal, pues yo entendería que es lo que nos dice directamente cada una de las informaciones que vimos. En el caso del video de Coca-Cola, pues es una propaganda donde nos tratan de vender la Coca-Cola como algo bueno, como desde el punto de vista nos muestran pues la familia, la unidad familiar,
y para que todos lo veamos, sí, como asemejan, relacionándolo con ese contexto para vendernos el producto como algo bueno. Y lo interreferencial para mí es pues eso, que nos tratan de mostrar, nos tratan de mostrar y hacer comprender el producto a partir de una reflexión sana y buena para todos, como a través de lo más importante que pues la mayoría lo vemos así o todos lo vemos así, que es la unidad familiar. Y lo intertextual sería que Coca-Cola es nociva para la salud, y el mundo ya se está dando cuenta que todas las bebidas azucaradas se deben erradicar, y las investigaciones e información que circula nos hará más conscientes de ello, porque pues veíamos que adicionalmente nos leíamos un texto donde nos explicaba sobre las investigaciones que ha habido sobre no solo la Coca-Cola, sino en general el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas, cómo está causando afectación en la salud y todo lo que tienen que aplicarle para, pues porque el azúcar es tan alto que sin esas cosas que le aplican, pues sería imposible consumirla. Entonces entendí que esas sustancias que le aplican incluso vienen siendo como lo más dañino porque están produciendo, valga la redundancia, daños en muchos órganos del cuerpo. Entonces, digamos que en conclusión, lo intertextual es bueno. Y en cuanto al video de la captación en cuanto al COVID, pues tal cual las lecturas que sería lo literal, lo inferencial es que el virus no para de hacer estragos y afectar a las personas porque siguen apareciendo enfermedades producto del virus que al afectar que afectan silenciosamente y ocultamente, y al revelarse de esa manera es más difícil de atacar. Era lo que veíamos en uno de los textos que decía que si bien ya está más controlado y se presenta en menos cantidades, asimismo se está viendo que da en las personas de una manera como subterránea en los cuerpos y están apareciendo enfermedades extrañas y pues resulta a veces más difícil de atacar. Y lo intertextual frente a lo del COVID es que si bien la pandemia nos dejó muchas cosas negativas, entre otras enfermedades, de ellas también quedan buenos hábitos y reflexiones para cambios de vida. Y por ahora participo con esas dos. Ingrid, muy bien, muy bien. Yo le añadiría a tu exposición el hecho de que la pandemia también dejó en evidencia la desigualdad social, ¿no? Entonces aquí no abordamos eso, pero las cifras de pobreza aumentaron después de la pandemia. Los gobiernos hicieron planes de contingencia, emergencia económica, ayuda. Y en el caso de Colombia, hoy 2026, eh, sabemos, por ejemplo, que ya hay personas condenadas por el uso inadecuado de esos recursos. Se robaron los recursos en muchos de los casos de atención a poblaciones más vulneradas, ¿no? Y en el mundo en general hubo un proceso de empobrecimiento, ¿no? Hasta ahora, pandemia de año 2020, año 2026, todavía hay muchas personas que seguimos recuperándonos de la crisis económica, ¿no? Em, mucha gente quedó sin empleo, mucha gente quedó en situaciones difíciles en términos sociales y económicos. Y a pesar de todo ello y de la necesidad de vivir y la añoranza por la vida y demás, pues hoy 2026 nos encontramos con focos abiertos de, de guerra, ¿sí? Y con la amenaza de uso de armas nucleares y de cosas también nos permiten hacer una reflexión sobre los niveles de cordura de la humanidad, ¿no? O de algunos humanos. Sandra, muy bien. Gracias, Ingrid. Buenos días. Disculpen una Buenos días. pregunta. Como que el comentario que su merced está haciendo se podría enmarcar dentro de la crítica, la lectura crítica. ¿El comentario que acabo de hacer? Sí, señora. O sea, lo que usted Sí. está diciendo.
o sea, Sí, claro. O sea, todo aquello que me permita argumentar, todo aquello que me permita emitir un concepto, hace parte de la lectura crítica. Y esa se consigue cuando uno ha logrado un proceso de reconocimiento de un fenómeno. Sí, por ejemplo, Sandra, te digo, ¿cuál podría ser tu opinión frente a que 7 millones de personas en el mundo fallecieron por el COVID y ahora, 2026, se está viviendo el genocidio en Palestina por un lado, la guerra entre Rusia y Ucrania por el otro lado, y ahora el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la, la, la arremetida de Irán para el otro lado, Líbano metido en ese conflicto, con una cantidad de muertos, uso de armas, eh, uso de armas de destrucción masiva, cuando la pandemia o las reflexiones primeras que se hacían hasta ese momento era el darle valor a la vida y la necesidad de salvarse como humanidad. ¿Tú qué opinas frente a eso, Sandra? bueno, de lo que he podido ingerir en lo de la clase, bueno, la crítica puede ser buena o mala, dependiendo también desde mi personalidad, porque bueno, desde el contexto que usted me lo expone, yo podría decir, ok, le pusieron un alto a Irán, porque Irán, ¿cómo se hubiese comportado en 10 años? Si ahorita estaba tan grande, ¿cómo se hubiese comportado? Dos, Ujú, no teniendo en cuenta el contexto del comportamiento ellos son radicalistas. ujú. Entonces, hay cosas que nosotros no conocemos. Entonces, frente a eso, eh, yo podría decir, lo crítico puede ser, desde sus emociones, puede decir, sí, estamos a favor de la vida. Y yo podría decir, sí, pero si estamos a favor de la vida, o sea, se debe que Irán eh, ya no adquiera más armas, o no, porque pues teniendo en cuenta el contexto de ellos que son radicalistas, o sea, es que ahí y pues estaba también como pensando acá que el Sí, respeto a la otra persona que piense diferente, aunque no comportamos el mismo punto de vista. O claro, sea, claro que y sí. es eso, que usted piensa una cosa y yo puedo pensar otra. ¿Me hago Claro, entender? totalmente. Por ejemplo, Coca-Cola está produciendo gaseosa, pero está dando empleo, pero no está pensando en el tema del Lo agua, ambiental. ah, Sí, sí. lo ambiental. O sea, es como tanta cosa. Sí, es muy complejo. O sea, tomar una postura crítica frente a cualquier situación siempre va a ser muy complejo en la medida que siempre va a haber otro que va a pensar diferente, pero que le permite a uno poder defender un argumento. Eh, los hechos son evidentes, ¿sí? Y Yo el cuando hago conocimiento, todo, señora, el conocimiento también del que pasa, o sea, uno empezar a opinar en este momento de lo que está pasando entre Israel, Estados Unidos, muchos dicen es por el petróleo, pero cuando sí, no se entiende la cultura, cuando no se entiende también la religión, cuando no se entiende lo histórico, que esto no es de ayer ni hoy, y cuando no sí, se entiende en el trasfondo, porque siempre que digamos en algunas publicaciones ahorita ha salido que pues que se destruya Israel. Entonces, si usted está durmiendo con enemigo, pues el primero que se levante, me hago entender, porque pues también sí. está a favor eh, de la defensa propia, de la defensa de mi vida. Es que ahí incurre también en varias cosas, porque es que es defenderme, o sea, mato, así como el ladrón, mato o me matan, pero Sí, Sandra, y pues digamos que podemos llegar a acuerdos en algunas cosas, pero ¿a quién le sirve la guerra? La guerra le sirve al que produce armas, a nadie más. O sea, la guerra no le sirve a la mayoría de la población, ¿sí? Entonces, sí, claro, todo el ejercicio frente a el cuidado de la vida y el cuidado de la humanidad como componente del universo, no como quien tiene toda la razón. eh, pero luego vemos todos estos conflictos de verdad, de destrucción masiva de la vida, del planeta, de las comunidades. O sea, ¿quién puede estar a favor de la guerra? Quien produce armas porque así se enriquece. Eh, y claro, tienes toda la razón al decir esto no es un conflicto de hoy ni de ayer, es un conflicto, por ejemplo, entre Palestina e Israel, que no está en las mismas condiciones, es decir, que no tienen las fuerzas equilibradas, mm, que no se puede considerar ni siquiera una guerra,
sino es un genocidio porque es el exterminio de una población. No es un conflicto nuevo, es un conflicto de más de 70 años, ¿sí? Hay muchos elementos ahí culturales, eh, pero hay elementos claves y muy fuertes que es el mismo sistema económico y es la producción de armas que finalmente a quien le sirve, estar en guerra le sirve a quien produce armas, no más, de resto no más. Entonces, poder construir esos elementos críticos, hallar conexiones entre muchos, eh, saber también respetar la diferencia y no eliminar la diferencia. O sea, quien no piense como yo, entonces no merece vivir o no merece opinar, pues no, ¿sí? O yo no merezco la vida o no merezco opinar eh, frente a alguien que dice algo diferente, pues tampoco, ¿sí? Pero es la construcción del conocimiento a partir de, de múltiples textos, ¿sí? Y en eso, pues en eso se nos puede ir la vida, ¿no? Aprender a leer los textos de la realidad misma se nos puede ir toda la vida. Bueno, para ir cerrando, ir concluyendo, ¿cómo les pareció el ejercicio de comprensión de lectura aplicado en un ejercicio de la vida real? ¿Cómo les pareció aprender a leer un texto de la vida real? Cuéntenme. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Bien, yo pienso que en mi caso es para reflexionar. Sí, tengo que involucrarme con lecturas diferentes a lo que normalmente hago, porque creo que de todo lo que escucho hoy en la clase, eso amplía el panorama, le da a uno más visión del mundo, de las cosas, le permite a uno ser más crítico cuando hay que serlo. Entonces, y eso es necesario para el conocimiento y para entender y pues para la vida. Entonces, pues para mí fue más de reflexión en cuanto a que aplicado al concurso es importante generar más lecturas diferentes a lo habitual. Y listo. ¿Lograste identificar los 3 niveles aprendidos hoy? Sí, sí, señora. Sí, y también me di Importante. cuenta que, por ejemplo, para la tercera, la Intertextual. intertextual, ahí es donde incide o tiene mucha importancia el tener conocimiento de otras materias, de digamos, lecturas diferentes a las que uno normalmente hace, a lo que uno se dedica habitualmente. Porque Así es. solamente ese bagaje, solamente ese hábito se lo da el bagaje se lo da ese hábito de leer otras cosas distintas y le permite a uno ser crítico en otros temas. Perfecto. Muy bien, Ingrid. Importante lo que dices porque se necesitan conocimientos previos, se necesita estar explorando otros textos. Entonces, la invitación es a que no se queden con lo que les puede dar este curso en términos de lectura, sino que amplíen, ¿no? Y que como son fichas específicas, cargos específicos, también amplíen sus lecturas alrededor de ello para la prueba, que es el fin a corto plazo de este curso. Emilce. Me parece muy nutrida la clase de hoy. Digamos que sí es de luego desde el punto de vista de la prueba, pero más para la vida en general. Ahora que estamos en la era de la información y que se comparten tantas videos y noticias, sí es importante indagar y no pasar entero, ¿no? Digamos que sí es importante verificar diferentes posturas para poder tener una visión más clara y para tomar decisiones. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Sandra. Sí, una cosa que he podido evidenciar en esto es que a veces uno en este momento se están involucrando mucho las emociones, e independientemente que no tenemos el conocimiento y hacemos críticas sin conocimiento, criticamos por emoción, mas no sabemos el contexto, no conocemos la historia y eso nos lleva a crear más conflicto, a crear porque empezamos desde una crítica simplemente sin tener el
el Fundamento. conocimiento, el fundamento, y además que nosotros no podemos ver el primero y decir si está de acuerdo o sí está de acuerdo, de dónde sacó la información, si es verdad, por lo que todo está sucediendo, que al fin y al cabo la información está siendo muy manipulada. Ujú. Tienes razón en la medida en que no sabemos qué es lo real, ¿no? O sea, las noticias falsas abundan. Entonces no sabemos Sí, en realidad qué es lo que ocurre. y, Tienes mucha y razón en eso. ahorita mucho Sí. más, porque como su merced decía, tenemos es que aprender a leer el comportamiento humano. Y como diría por ahí una frase bíblica, por sus frutos los conoceréis. Así es. Listo, Sandra. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más o damos por terminado hoy. Nos quedó faltando un ejercicio con el que vamos a iniciar la siguiente clase, que es un cuento de García Márquez muy bueno sobre precisamente el hecho de las malas interpretaciones. Bueno, eh, compañeras, muchas gracias por conectarse. Esperamos que el profe ya se esté recuperando y que puedan tener su clase habitual el martes y el jueves. Y entonces nosotros terminaríamos el siguiente sábado con el ejercicio que quedó pendiente y con toda la taxonomía de Bloom, que es muy, muy interesante y que es muy práctica en el momento de la resolución de la prueba. Entonces, muchas gracias. Hoy aprendimos mucho. Yo aprendí también mucho de ustedes. Les agradezco y les deseo un fin de semana muy agradable. Un abrazo para todas. Gracias, profe, Gracias. igualmente. Gracias, buen fin de Gracias. semana.